Dos gravel de Cannondale, dos enfoques completamente diferentes. Topstone Carbon Lefty 3, Topstone Carbon 5. Suspensión delantera y trasera, suspensión trasera. Bueno, un sistema bastante peculiar de suspensión el trasero. Es el Kingpin, que aporta hasta 30 milímetros de recorrido. 30 milímetros de recorrido en base a la flexión del tubo superior. Delante, con la Lefty, tenemos 30 milímetros de recorrido también, con un sistema hidráulico mucho más sofisticado. Mientras que en el modelo Carbon únicamente tenemos la suspensión que aporta a la mitad trasera, que ya de por sí es muy cómoda y aporta una gran comodidad. Las diferencias no solo están en la horquilla delantera, las diferencias también están en el tipo de rueda que lleva. Es brutal cómo se comporta, porque aquí estamos hablando de 650D con 47 milímetros de balón, que prácticamente son los 1.9 de nuestra época antigua de mountain bike, cuando llegábamos a aquellas cubiertas finas, mientras que en esta otra bicicleta estamos hablando de 37 milímetros con rueda de 700C. Es abismal, no tiene nada que ver. Realmente, cuando estamos hablando del concepto Lefty, se está portando prácticamente como una bici de montaña, y en este caso estamos hablando de una gravel con un toque un poco más carretero, más rodador, más ágil, se nota más incluso la capacidad de aceleración, pero en cualquiera de los dos casos estamos hablando de dos conceptos que te van a permitir disfrutar a tope de la montaña, de las pistas, de la gravilla, de ese concepto que tanto nos ha seducido a los que hemos cambiado de bici de montaña a probar un poco la nueva tendencia gravel. Las sensaciones de conducción son sorprendentes. Es impresionante cómo una suspensión delantera con solo 30 milímetros de recorrido pueda suministrar tanto aplomo y tanta seguridad en tramos técnicos. Una de las claves, lógicamente, también es el eje sobredimensionado de 12 milímetros que le da una rigidez muy grande al tren delantero. Atrás también da mucha seguridad, la sensación que tienes de rigidez lateral, de aplomo, por los ejes de 12 milímetros y de 142 de ancho. Es una de las partes más importantes y de las características más importantes en las bicicletas de gravel, la rigidez de sus ejes. Las dos llevan transmisión Shimano GRX, uno de los mejores grupos que se ha construido, además específico para gravel. En el caso de los desarrollos hay un enfoque ligeramente diferente. Estamos hablando del modelo Lefty, que lleva un monoplato con un cassette atrás de 11 velocidades, un 1142, combinado con un plato delantero de 40 dientes. En el caso de la Carbon 5 estamos hablando de un doble plato con un 3046 delante, y atrás también lleva 11 velocidades, pero combinadas con un 1134. Nos gusta mucho del grupo Shimano GRX la posición súper ergonómica de las manetas. Es absolutamente espectacular cómo las manos caen en la parte de alta, y desde aquí podemos hacer un brazo de palanca que nos permite parar en cualquier circunstancia. Pero bueno, ¿son bicis perfectas? Pues casi. Quizá le cambiaríamos un detalle, simplemente al modelo Lefty. La cubierta trasera es una Byway de WTB y tiene un centro slick, lo cual es un tanto difícil de explicar. Rueda muy bien en llano, se defiende fenomenal y da muchísima agilidad, pero en subidas en las cuales hay escasez de tracción, cuando te pones de pie tiende a patinar. Quizá un punto a corregir, aunque también depende de tu tipo de enfoque de gravel. A lo mejor es lo que más te gusta, que ruede más y no te importa que tenga ese pelín de tracción de menos. También hemos podido probar la nueva Lefty Oliver. A diferencia de la anterior, vemos que en esta la construcción es de pletina única en lugar de doble pletina, inspirada en la Lefty 8. Tiene una palanca de bloqueo integrada en la parte superior comodísima, con un accionamiento muy cómodo y muy suave. Y luego, muy interesante, el rasgo de liberación de la pinza sin tener que usar herramienta, que nos permite, pues bueno, una forma más sencilla de sacar la rueda delantera cuando tenemos que meter la bici en el coche. Si te gusta el bikepacking, con las Topstone tienes unas interesantes aliadas. ¿Por qué? Porque están llenas de anclajes para poder poner todo tipo de portabultos, incluso guardabarros y todas las cosas que quieras llevar encima. Como veis, en la horquilla delantera tiene un doble anclaje
Lógicamente en la Lefty ese anclaje se pierde, no hay otra forma de lograrlo. En el tubo superior tiene también un doble anclaje. En el tubo diagonal tiene la doble posición de portabidones para que en función de donde pongas la mochilita puedas mover el bidón. Y también tiene anclaje en el tubo del sillín. Toda una serie de sitios en los cuales puedes ubicar la carga para que puedas hacer tu ruta de aventura perfectamente. Además, los cuadros Ballistec de las Topstone también vienen preparados para tija telescópica. El orificio está aquí en la parte derecha superior de este tubo y tendría un guiado interno, con lo cual podéis daros idea del enfoque que piensa en esta bicicleta, que tiene muchas posibilidades de futuro. Otro detalle que nos ha gustado de las Topstones es la conectividad integrada con la app de Cannondale. Lleva unos sensores en el buje delantero, muy cerquita del eje, que son compatibles tanto con ANT+ como con Bluetooth Smart, y que no solo te van a dar la velocidad y distancia recorrida, sino que además están integrados con el mantenimiento de la bicicleta, te va a avisar cuando tienes que llevarla al taller, todo un detalle. Y es una tecnología que Cannondale está llevando incluso a bicicletas de entrada de gama, como puede ser la Trail SL2. Dejamos para el final peso y precio, que seguro que todos estáis deseando conocerlo. Estamos hablando, en el caso de la Topstone Carbon 5, en talla S, de 2.999 euros y un peso de 9.600. Y en el caso de la Carbon Lefty 3, estamos hablando de 4.399 y en talla M, 10 kilos con 400 gramos. La elección es tuya. Las dos bicis van increíblemente bien. Si vienes de la montaña y echas de menos las trialeras y los terrenos un poco más técnicos, obviamente te vamos a recomendar la versión con la Lefty. La diferencia es bastante grande, no solo por la suspensión delantera, sino también por las ruedas de 650B y de 47 de balón. Va increíble. Y si quieres algo más rodador, más eficiente, más ligero, más rápido, directamente la Topstone Carbon 5 es tu bicicleta.